Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología de gestión logística. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión del día 13 de octubre de 2020, siendo las 6:24 de la noche. Iniciamos con esta sesión. Iniciamos hoy con una actividad de aprendizaje nueva, que es la actividad de aprendizaje número 7. Doy la cordial bienvenida a las 18 personas que en este momento están vinculadas en línea. Les informo que esta sesión está siendo grabada y que a partir del momento vamos a iniciar con la agenda del día. Estimados aprendices, ¿me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy, el día de ayer, por ser festivo, iniciamos las actividades de aprendizaje número 7 que cubren 5 evidencias técnicas, todas ellas, las cuales van a finalizar el 1 de noviembre. Estas 5 evidencias deben ser desarrolladas en 3 semanas de aprendizaje, iniciando el 12 de octubre, el día de ayer, y finalizando el 1 de noviembre, domingo. Durante esta actividad de aprendizaje número 7, vamos a realizar 3 sesiones en línea. Esta es la primera sesión en línea que estamos realizando. Posteriormente, realizaremos la sesión el día 19 de octubre, donde explicaremos la evidencia 3 y la evidencia número 4. Posteriormente, vamos a tener la sesión el 26 de octubre, donde realizaremos la explicación de la evidencia número 5, y en esa misma sesión realizaremos seguimiento a la sesión. En el mes de noviembre vamos a hacer planes de mejoramiento. Les invito a los aprendices que en este momento tienen evidencias pendientes de la actividad de aprendizaje número 5, de la actividad de aprendizaje número 6 que finalizó el día domingo, que se adelanten para evitar incursionar en planes de mejoramiento. ¿Bien? Entonces, manos a la obra, estimados aprendices, iniciamos esta nueva etapa del proceso, actividad de aprendizaje número 7, hacer desarrolladas estas 5 evidencias técnicas en 3 semanas de aprendizaje. Bien, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que es de vital importancia gestionar adecuadamente la información en una empresa? ¿Alguien desea comentar al respecto? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, Qué pena, pues no escucho, no veo los nombres y les agradezco que cuando intervengan con Harold, profe. lo hagan con su nombre. Perfecto, todavía no me aprendo los audios, pero las voces de ustedes, pero les agradezco la comprensión. Harold, muy buenas noches, te escuchamos. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues yo considero que es importante porque de ahí, digamos, si se puede fugar la información personal de uno, pues ahí pueden pueden suceder los fraudes por mal manejo de la información. También puede haber un error y pueden también haber equivocaciones y le pueden, digamos, pasar una cuenta o una factura o algo que no ha hecho uno de compras o alguna autorización, digamos, de, por ejemplo, si ya es de empleo, si hay usted autorizado a alguna mercancía o algo y usted no tiene conocimiento o no ha dado el visto bueno a eso, puede también ocasionar problemas. Más que todo eso. Gracias, Harold, por tu intervención. ¿Qué es información? ¿Alguien desea comentar? ¿Qué es información? Alejandro Berrío, ¿me colaboras? O bueno, alguien que desea intervenir. ¿Sí, te escuchamos? Profe, la información es todo lo que tenga que ver con la empresa, ¿sí? Sí, ¿cómo qué? ¿Cómo qué información tiene la empresa? Como el inventario, como los papeles de los trabajadores, como lo que se distribuye, qué es lo que no se distribuye, la información de todos lo personal de los trabajadores, todo eso, ¿no, profe? Ok, perfecto. ¿Exclusivamente la información tiene que ser escrita? ¿Consideran ustedes eso? ¿Solamente se puede encontrar escrito en una empresa? Perdón, profe, es que no la escuché. Ok, ¿me escuchan? Sí, señora, ahora sí. Sí, señora. Ok, ¿la información exclusivamente en una empresa es escrita? No, también puede digitalizada. Ok,
digital. ¿Qué otra forma de presentación de la información tenemos en una organización? Grabada, ¿no? Grabada. ¿De qué otro formato encontramos información en una empresa? ¿También vale fotos? Sí, fotografías, audios. ¿Y la verbal? También es una información, ¿verdad? Que no queda documentada si no nos graban, pero también es una información. Es decir, la comunicación que tenemos con otra compañera, un compañero de trabajo o con un cliente o entre otras partes interesadas de la empresa también es información que estamos divulgando o estamos recibiendo. Ok, muy bien. ¿Sabían ustedes que en una empresa o una organización más bien está expuesta a sustracción de la información que ella tiene o cuenta o gestiona para sus procesos y al espionaje corporativo? ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Qué es sustracción de la información? ¿Y qué es espionaje corporativo? ¿Alguien desea comentar? Profe, muy buenas noches con Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Héctor Ulloa, te escuchamos. Pues sustracción es cuando una persona dentro de la empresa o alguien ajeno sin permiso hace uso de información, sea escrita, verbal o bueno, de las diferentes formas que hay de información y hace uso inadecuado de ella sin permiso previo, ¿no? De la gerencia o de la persona encargada. Sí, así es. Entonces, como su nombre le indica, sustraer como de matemática es restar, ¿no? Es quitar. Entonces, tomar información, digámoslo de esa manera, sin previo permiso de quien tiene esa titularidad de esa información. Bien, espionaje corporativo, ¿qué es? ¿Alguien desea comentar qué es espionaje corporativo? Creo que eso es lo que se hace más que todo la competencia, ¿no? Pues, por ejemplo, una empresa, ¿qué le digo? Por ejemplo, una empresa textil, o sea, le paga por debajo de cuerda, busca una persona interna de la empresa para que le, le divulgue cierta información, ¿no? Sí, porque cada empresa, las empresas manejan de forma interna así todo lo que son los precios, los proveedores, entonces X empresa me puede decir a mí, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy auxiliar de la administración, me pueden decir a mí, mire, necesito que usted me dé los datos de los proveedores que manejan sus jefes y yo le voy a pagar tanto si usted me suministra esa información. Exactamente, exactamente, Héctor. Es cuando nosotros compartimos información de la empresa por digamos, por un favor o por a través de un pago, de recibir de pronto una retribución al respecto. Eso es espionaje. Es cuando tenemos una persona dentro de la organización que comparte información con otra. Hackers al ataque, los hackers informáticos. En Internet o el Internet es un terreno minado donde el menor descuido o incluso sin que lo advierta cualquier usuario puede ser víctima de los ciberdelincuentes. Ese tipo de comportamiento pues obviamente es inescrupuloso, va detrás de claves secretas, cuentas bancarias, información confidencial con las intenciones más oscuras, desde el robo sistemático hasta el secuestro de información. Después de leer este artículo, que les recomiendo leer, ustedes van a tener una gran noción acerca de los hackers. En este momento, por la pandemia, se han incrementado este tipo de delitos informáticos, que por favor les agradezco que cuando a ustedes les llegue un correo electrónico donde diga que si usted no da clic ahí, entonces digamos, o más bien, hay correos que llegan hasta la empresa, correos de dominio organizacional, donde les dice a ustedes que se ganaron una rifa o tienen tantos minutos para poder dar clic y de pronto tener un cargo. Hay varias opciones de solamente con un clic el computador, el hacker se empodera de su computador y obtiene de él toda la información que existe en él. Entonces, lo mismo está pasando con los teléfonos móviles y es importante que tengamos en cuenta que no todo lo que brilla es oro y que la plata gratis no existe, no la hay en ningún lado. Entonces, tengan mucha precaución porque ustedes al usar un computador en una empresa tienen acceso o tienen la facilidad de ceder información solamente a un clic. Muy bien.
¿Sabían ustedes que el 72%, de acuerdo a una encuesta que se ha realizado organizacionalmente, se ha definido o determinado que el 72% de los empleados están dispuestos a compartir información confidencial de las organizaciones? ¿Sabían ustedes eso? Pues hasta las mismas organizaciones de ustedes lo pueden ver. Bases de datos de clientes, bases de datos de proveedores, tarifas, utilidades y demás información confidencial que la organización maneja y que de pronto ustedes por su rol en la organización tienen acceso, fácilmente es transada a otra persona de otra organización que podría afectar los intereses organizacionales. Importante tener en cuenta esta recomendación que ven. Si ustedes son empleadores o empleados, igual, siempre así seamos empleados o vayamos a ser empleadores, veamos el cuidado de la información. Cuidemos la información, tanto si somos empleadores de la información que le estamos cediendo a los trabajadores o a nuestros subordinados, que se evite en lo posible la sustracción de la información. Por ejemplo, ¿qué información? Bases de datos de clientes, de proveedores, tarifas con proveedores, los estados financieros de la organización, la fórmula de elaboración de productos, que es tan delicada esa información, datos personales de trabajadores, de la familia de los trabajadores, contratos que se han pactado con clientes, con tarifas específicas y acuerdos específicos que puedan perjudicar intereses organizacionales. A veces por ceder información hasta una organización puede perder participación en el mercado y en algún momento salir de él. Entonces, delicado es este tema, por favor, tener mucha precaución. Veamos esta caricatura al costado izquierdo, por favor. ¿Alguien desea leer la caricatura? Quietito, un error puede ser fatal. Gutiérrez. López, doctor, yo soy López. Gracias, así es. Es decir, lo que ustedes ven en la caricatura es que se está haciendo la operación a un paciente incorrecto, en el sitio incorrecto. Estos son errores misionales o organizacionales u operativos que, así como en el área de salud se pueden dar en cualquier tipo de organización, independientemente del sector económico en el que participe, se puede dar. Por esta sencilla razón, también la información que nosotros estemos dando en un proceso generaría un error operacional. En la forma en que comunicamos, si yo digo a un trabajador, vamos a realizar el envío de la mercancía a China, y yo no lo escribo, y el trabajador entendió, no sé, un nombre similar de un país, pues la mercancía va a irse hacia otro lado y va a haber una serie de costos adicionales y de pérdida de un cliente posible por esta sencilla razón de error de comunicación. Podemos generar también este error operacional por falta de inducción o reinducción al personal. Normalmente los procesos se realizan siempre de la misma manera, pero puede que se genere una necesidad de un cambio en el proceso. Si yo no lo documento y lo divulgo a todo el personal, es decir, hago una reinducción al proceso y en él a su procedimiento que se ha cambiado, pues va a haber también un cambio, va a haber un error o una afectación al resultado del proceso porque sencillamente no hubo una actualización del conocimiento del proceso hacia el personal. Falta o generación de una negligencia del trabajador. ¿Qué es negligente? Una persona que se le ha asignado un rol, pero que tiene unas funciones, pero no cumple sus funciones. Una o todas las funciones no las cumple. Por las razones que él tenga, no las cumple. Ese trabajador negligente es como la manzana dañada en un frutero. Esa persona genera un impacto negativo en la consecución de los procesos y por esta sencilla razón también puede generar un problema. Un negligente también puede ser una persona que está infiltrada y generaría espionaje o sabotaje en la organización. Esto también es un problema. Distractores del entorno organizacional o personal. Hay personas que tienen problemas laborales o problemas personales que los llevan a la empresa y el no concentrarse genera una distracción para hacer un proceso de una manera adecuada y pertinente. Esto también se puede ver perjudicado por efectos del clima o la cultura organizacional.
la forma o las relaciones interpersonales en una organización también son fundamentales. Si yo me la llevo mal con el compañero, mi compañero es mi partner o mi equipo de trabajo, pues no vamos a hacer un match adecuado para poder generar un proceso adecuado o sinérgico. Por esa sencilla razón, el resultado del proceso se va a ver perjudicado y va a haber posiblemente un error operacional. Bien, estos errores generarían una falta de gestión de la información para un proceso o los procesos organizacionales. Veamos, por ejemplo, ¿qué ocurriría si enviamos la mercancía del cliente a un destino errado? ¿Por qué se podría dar este error? Posiblemente sea porque el registro de la información del destino hacia donde va ese paquete, pues hubo un error en ese registro. Bien, ¿qué pasaría si la mercancía llega en malas condiciones al cliente? ¿Por qué se puede llegar a generar este error? Posible error es posiblemente se pudo haber dado por la identificación errada de la naturaleza del contenido del paquete. No se sabía de pronto que era un paquete delicado y no se rotuló de esa manera. Error en el empaque puede ser también, no se embaló de acuerdo al tipo de mercancía que se iba a trasladar, o del embalaje también puede ser. O pudo haber sido también por un error en la elección del modo de transporte, si es delicado, o de pronto corrosivo o volátil también. Es importante tener en cuenta la naturaleza de ese producto. ¿Qué pasaría si se borra la información en el sistema de envíos de mercancía o de inventarios? Hoy tenemos la información en el sistema, mañana no la tenemos. Pues si la empresa no se curó en salud o no tuvo la delicadeza a veces, porque las empresas saben que deben hacer backup, pero no lo hacen, y tienen la información expuesta a que de pronto un hacker se introduzca en el software, se lleve la información, no tenemos un almacenamiento de seguridad de esa información, podemos tener un gran problema. Normalmente en una empresa los backups se hacen al cierre de cada jornada laboral, es decir, diariamente al cierre de cada jornada laboral, para que ustedes tengan una idea. Ok, ¿qué pasaría entonces, señor? Qué pena interrumpirla. ¿Qué es backup? El backup es el almacenamiento de la información que es el que se hace al cierre del corte del día. Es decir, yo tengo el software del sistema. El día de hoy hice cantidad de trabajo en mi sistema, ingresé una cantidad de información de envíos, de seguimiento de mercancía, de reporte de informes. Y al cierre de mi jornada hasta las 6 de la tarde, pues al cierre de la jornada yo hago yo guardo la información del día. Entonces voy guardando en carpetas, por ejemplo, la carpeta del día de hoy, lo guardo por fecha, el almacenamiento del software de la información del día. Entonces, si se perdiera esa información, yo ya la tengo guardada, almacenada, como una medida de seguridad, para que si se perdiera, la recuperaría fácilmente. Entonces, si al caso yo la perdiera hoy a las 5 de la tarde, pues se me perdió todo el trabajo de hoy, realmente. Pero no perdí la información de todo un año, 2 años de trabajo. ¿Me hago entender? Ah, ya es como una copia de seguridad. Así es, tal cual. Sí, señor. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Y la pregunta que tenemos finalmente es, ¿qué pasaría si no cumplimos con las políticas o procedimientos organizacionales? Cuéntame qué pasaría si no cumplimos con las políticas y los procedimientos que tiene la empresa establecidos. ¿Qué creen que pasaría en una empresa? Yo como trabajador, si incumplo con ello. Chicos, ¿qué pasaría si yo no sigo las políticas y los procedimientos donde estoy trabajando? Si hago todo lo contrario. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues yo creo que ir en contra de las políticas de la empresa sería pues como decir que no estoy de acuerdo con el funcionamiento, o sea que yo no le estaría haciendo útil a la empresa. Yo creo que la empresa lo primero que pensaría sería no, si puede contar conmigo o no, con mis servicios. Entonces creo que estaría muy mal. Exactamente. Posiblemente habría un memorando, posiblemente habría un llamado de atención
o un despido, dependiendo del incumplimiento o el nivel de incumplimiento que tenga el trabajador. Porque las políticas en la empresa son las que me dicen cómo es que la empresa opera en la empresa, opera sus procesos organizacionales. Y los procedimientos son los que me dicen cómo hacer mis funciones. Y si yo no hago ninguna de las dos, o una, y no hago la otra, pues estoy incumpliendo y posiblemente hay una actitud de negligente. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿No? Ok, bueno. De los videos que les compartí por WhatsApp y que vimos inicialmente, les voy a dar este regalo. 5 puntos para la persona que me explique adecuadamente o nos explique adecuadamente la diferencia entre un dato personal y qué es propiedad intelectual. ¿Quién se le mide? 5 puntos para la evidencia 1, que ya más adelante les voy a explicar. ¿Quién se le mide? Profe, los datos personales son los que nosotros tenemos ya como finalizados, como por ejemplo, cosas así. Y propiedad de Colombia, digamos, es ya los que nosotros tenemos como EPS, eh, ARL, caja de compensación y fondo de pensiones. Esos son como los datos que Colombia puede averiguar sobre nosotros. ¿Propiedad intelectual es qué? Perdóname, ¿me confirmas de nuevo? La propiedad intelectual, digamos, son los datos que se pueden averiguar por internet más o menos. Ok, ok. Vas por ahí, vas bien, pero vas por ahí. En propiedad intelectual no es el concepto. ¿Alguien más desea? Muchas gracias a ti por el concepto, la intervención. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primero las mujeres, demos la chance a las mujeres. Y luego a ti. No hay problema si hay empate. Hola, profe, con Denis. Buenas noches. Denis, profe, pues yo tengo entendido lo que entendí del video. Datos personales son los que son propios de uno, por ejemplo, como el número de la cédula, el correo electrónico, las cuentas bancarias, la dirección laboral, la dirección de la vivienda. Esos son datos que son pues, personales de uno. La propiedad intelectual, pues yo lo que entendí, son todos los derechos sobre las creaciones personales que uno hace, sobre los proyectos. Por ejemplo, cuando tal persona fue el creador de tal proyecto, sea de imágenes, sea de fórmulas, sea de inventos, pues, o diseños industriales, entonces esos son ya propiedad intelectual. Pues eso fue muy bien, Denis. Perfecto. Y escucho al otro compañero. Wilson, creo que era. Sí, profe, buenas noches. Ahora sí, Wilson, te escuchamos. ¿Cuál es la diferencia? Datos personales es lo que corresponde a la persona, ¿sí? O sea, que son míos, que tengo yo mi número de cédula, como decía la compañera, cuentas bancarias y demás. Y la propiedad intelectual es la creación que yo hago y la nombro como mía. Entonces, por ejemplo, si yo soy artista y creo un cuadro, esa es una propiedad intelectual. O si yo, no sé, me invento la vacuna contra el COVID, eso es una propiedad intelectual. Muy bien, Wilson. Te agradezco, Wilson, a Denis. Se ganaron los 5 puntos para la evidencia 1. Por favor, está el líder Camila. Camila, por favor, me envías eso por WhatsApp al grupo de líderes. Camila, ¿qué día está? ¿O Henry? No la vi en la sesión a Camila, profe. ¿Y Henry González está? ¿Me confirma, por favor? ¿No? Ok, entonces, Wilson, envíame, por favor, por WhatsApp a mi WhatsApp interno. Me envías el nombre tuyo de Denis, te agradezco para poderles sumar ese puntaje. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la intervención. Gracias. Perfecto, seguimos entonces. Esto que ustedes están viendo es una política de tratamiento de datos personales e información o de información personal de una empresa de salud. Pero todas las empresas en Colombia, ya sean privadas o públicas, deben manejar
datos, que manejen datos personales, que así no manejen datos personales de clientes, sí manejan datos personales de proveedores, sí manejan datos personales de trabajadores, por esa sencilla razón es que aplicaría para cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿qué normas en Colombia definen o regulan la protección de datos personales? La Ley 1581 del 2012 en Colombia define este tipo o regula este tipo de protección o cuidado o custodia de datos personales, al igual que el decreto reglamentario 1377 de 2013, en donde, como lo vimos en el video, usted ha en algún momento llenado una encuesta, diligenciado una encuesta, y esa información la pueden usar y replicar cuantas veces lo deseen. Ahora, cuando usted llena una encuesta, en la parte inferior dice que si lo autoriza el tratamiento de datos personales. Si usted marca sí, quiere decir que esa información usted la puede, como dueño de la información, que usted le está cediendo la información, puede pasarla a las empresas que él desee. Entonces le van a llegar a usted a su celular mensajes donde dice que las promociones de no sé qué tienda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va lo que es el concepto de habeas data, que es que viene del latín o procede del latín tener datos presentes. Eso es habeas data. Y es donde la información suya, como ser humano, usted la puede ceder, la puede eliminar, la puede cambiar, la puede corregir a quien usted se la cedió. Si yo voy a una EPS y yo inicialmente di unos datos, pero mi teléfono hoy es otro, puedo ir y hacer esa actualización de la información o sencillamente decir, yo necesito la política de datos personales de esta empresa en donde yo voy a definir que no permito que mi información la sean a otra empresa. Entonces, usted es dueño de esa información y por esto es que Colombia ha definido este tipo de regulación. Tienen ustedes en la parte inferior videos donde suministro mayor información al respecto. Es importante que ustedes conozcan esto para la regulación de la información. Esto es para todo tipo de empresa. ¿Qué es la propiedad intelectual? Usted se inventó la vacuna del COVID, como lo decía Wilson. Pues usted tiene esa patente, digamos, usted puede patentar esa creación que usted hizo, que tuvo un esfuerzo, una dedicación, un conocimiento, que usted quiere que solamente ese ingreso, solamente se lo atribuyan a usted ese reconocimiento. Y, por ejemplo, la vacuna de Manuel Elkin Patarroyo, fue patentada esa vacuna, solamente a él se le da el crédito por esa innovación o esa creación o invención. Así como él, cualquier persona que tenga una gran idea puede generar una patente donde puede decir que fue bajo su autoría y que si desean hacer uso de esa innovación, pues deberán pagarle a esa persona. Lo mismo que pasa con los discos. Usted no puede hacer uso de un disco o de una letra de un disco porque eso está patentado. Eso es de una autoría que está regulado y está establecido que fue bajo su innovación o su invención. Por eso es que yo siempre les he indicado que cuando ustedes tomen de Internet participación de una información, si no es de su autoría, deben hacer uso de las fuentes, deben definir de dónde fue obtenida esa fuente. Entonces, la propiedad intelectual protege las creaciones intelectuales de su intelecto como ser humano, producto de un esfuerzo que fue creativo, obviamente, para que se genere una invención. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una patente? Es un título de propiedad para proteger un invento para ser usado, comercializado de manera exclusiva por la persona que lo inventó o lo creó en el país donde lo creó. Si yo creé, por ejemplo, la luz, yo genero la patente, obviamente voy a la oficina de patentes de mi país y allí me dicen qué información debo llenar, cómo debo mostrar o generar esa patente para que yo lo analice, pero solamente quedaría patentado en Colombia. Si yo deseo llevar esa patentar en otro país, pues debo hacer ese trámite en el país donde lo deseo hacer. ¿Qué normatividad en Colombia se regula la propiedad intelectual? Entonces tenemos lo que corresponde en propiedad intelectual a derecho de autor, que es lo que les dije, tener mucho cuidado con la información que tomamos de Internet, y propiedad industrial. Entonces, derecho de autor, como ustedes saben, información, libros y demás. Propiedad industrial, invenciones de modelos, por ejemplo, se inventó una máquina que corta las bolsas en tantos miligramos y en tanta alto y ancho.
con tanta, de tantas revoluciones y con tanta frecuencia, ¿bien? Entonces, eso es propiedad industrial y eso deberá generar una patente y deberá hacerse un estudio y si es considerado, pues se le asignará a quien le fue creado. La ley 178 del 94, ley 463 del 98, y abajo este enlace que cuentan ustedes pueden tener mayor información al respecto. Otra ley importante que ustedes deben tener en cuenta es la ley de delitos informáticos que está regulada bajo la 1273 del 2009, donde esta ley preserva, por ejemplo, lo que decía Harold al principio, y es todo lo que son delitos de robo o clonaciones de tarjetas de crédito, o robo de información de software en las empresas, hackers informáticos y demás. Entonces es importante también que tengan ustedes en cuenta que existe, que realmente muy poquitas personas por desconocimiento no saben de esto y que es carcelable. Bien, finalizado este tema, es importante que veamos entonces eso del flujo de información. ¿Qué quiere decir? Esto que ustedes ven está en el material de estudio y entonces aunque ustedes no crean, la información cuesta. Es un activo de la empresa, la información. Y la información que yo maneje en la empresa debe ir hilada o amarrada o bajo la consecución del cumplimiento de la misión y razón de ser de la empresa, de la visión hacia dónde desea verse la empresa en un tiempo determinado, los valores con los cuales ella toma decisiones. Y esta planeación estratégica pequeña va obviamente enfocada al cumplimiento de las políticas que están definidas en la empresa. Yo en la empresa debo definir políticas para gestionar la información en la empresa. Yo no puedo abrir una empresa sin saber quién es el que maneja qué información, quiénes van a tener acceso a qué información va a ser pública, qué información va a ser privada, cómo voy a lograr esa seguridad de la información, la custodia, el seguimiento, la actualización de la información, el medio en que lo voy a dar, las herramientas informáticas que voy a usar, entre otros aspectos. Y ahí es donde yo determino cuáles son esos flujos de información, cómo es que yo voy a comunicar la información, a través de qué medios y demás. ¿Me están escuchando bien? Ok. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Por esto es que esa información debe ir documentada. Idealmente, pues, yo no puedo dar una orden idealmente verbal, sino debería darla escrita, porque a veces los trabajadores escuchan una cosa o se da una información de tal manera y hacen otra, o generan otro proceso de otra manera. Entonces, por eso es importante que se documente todo. Usted envía un mail con lo que deben hacer y si al caso lo llama para decirle que le envió un mail y se lo da también verbal, pero también le indica que le debe dar confirmación de recibido del correo. Debemos diseñar los procesos y los procedimientos de la empresa de modo tal que yo le indique al trabajador sus funciones de manera escrita a través de los procedimientos. ¿Por qué? Porque esta documentación se llama estandarización de los procesos o de las tareas para que yo coordine adecuadamente las actividades de los procesos organizacionales. Y saber quién es el que me va a proveer información de un proceso a otro. Por ejemplo, yo como jefe de logística o auxiliar de logística necesito saber quién me va a suministrar a mí la información para mi proceso. Si yo necesito saber cuántos camiones van a salir hoy y en qué momento, qué rutas se van a dar, pues le tengo que pedir esas rutas o esa programación a mi jefe inmediato. Entonces yo ya sé cuál es el conducto a seguir o el flujo de la información, que va a ser ¿qué? De supervisor a subordinado, que sería, ya lo vamos a ver, descendente, de jefe a subordinado. Ya vamos a ver ese tipo de flujo de información. Entonces, ¿qué es eso del flujo de la información en una empresa? Es gestionar, administrar o manejar la información de una organización. ¿Desde cuándo es que yo gestiono esa información? ¿Desde que la empresa empezó a marchar? No, desde antes de la marcha de la empresa, es decir, desde la consecución de la idea de la empresa, donde yo estoy planeando cómo es que la empresa va a operar, cuántas personas, qué información se va a manejar, cómo se van a ejecutar los procesos. Desde ese momento es que yo empiezo a organizar el flujo de la información. Y de allí es donde yo voy a decir qué políticas son las que se van a seguir para que la información se dé de manera acertada, no genere yo problemas, se genere de pronto información fugada y demás. Entonces, ¿qué información se podría manejar desde el momento de la constitución de la empresa, que sería el momento de la planeación organizacional?
Por ejemplo, pronóstico de ventas. Yo puedo llegar a proyectar, como lo vimos al inicio de la fase de análisis, cuál es el pronóstico de las ventas que voy a tener. Benchmarking quiere decir es un informe que se genera entre empresas competidoras de mi mismo sector económico y producto. Entonces yo vendo detergente y me comparo con otra empresa que vende detergente y empiezo a hacer una comparación de mercadeo de qué tiene ella que no tengo yo y demás. Plan de mercadeo, pues yo antes de constituir una empresa debo definir mi plan de mercadeo. Es una información y es importante y también es de custodia, porque imagínense yo tener un grupo de trabajo y que mi plan de mercadeo se lo entregue a otra empresa que también está con intención de esa idea y empiecen ellos la empresa primero que yo. Entonces también importantísimo tener mucho cuidado con esta información y la custodia de la misma. Base de datos de clientes potenciales, de los proveedores que voy a tener, capacidad instalada requerida, saber cuántas personas necesito, cuántas plantas de producción voy a necesitar, cuántas máquinas, cuántos equipos, cuántos computadores, etcétera. Diseño de un producto o de servicio, la fórmula secreta, la fórmula de Coca-Cola. ¿Cómo es que se hace la Coca-Cola? ¿Cierto? No se sabe. Pero cada empresa tiene una fórmula secreta para no solamente hacer productos o elaborar o producir productos, sino también para prestar servicios, porque es lo que nos hace diferenciación en el mercado. Políticas organizacionales, ¿cómo de qué? ¿Cómo es que vamos a hacer las políticas de servicio al cliente? ¿Cómo es que qué políticas vamos a definir para la gestión de los trabajadores? Para poder definir qué es lo que deben y no hacer los trabajadores. ¿Cómo es que vamos a contratar proveedores y cómo los vamos a evaluar y hacerles reevaluación de los proveedores? ¿Cómo es que vamos a hacer los procesos o a gestionar los procesos? ¿Cómo vamos a gestionar la información confidencial? ¿Cómo hacer esa política de manejo de datos personales como leímos anteriormente? Entonces, todo esto es lo que hemos analizado y otros aspectos durante la planeación de la empresa, durante la constitución de la empresa. Ya el día que ponemos en marcha la empresa, ya la ejecución, el hacer, entonces ya analizamos la documentación de la empresa, las bases de datos ya de los clientes que son reales, internos y los externos, los proveedores y las partes interesadas, cuál va a ser el reporte de los indicadores de los procesos, información delicadísima, saber si estamos cumpliendo o no con las metas de cada proceso, que otra persona sepa que estamos, por ejemplo, incumpliendo con las metas de ventas, por ejemplo, la empresa competidora sepa esto, bien, importante tener mucha precaución en esto. Auditorías de procesos, entonces, no, es que yo soy del proceso de logística y el otro es del proceso de talento humano, y yo me enteré que talento humano 5 tuvo 10 o 5 no conformidades en la auditoría interna. Pues, realmente, eso puede ser hasta un chisme de corredera, ¿no? Pero también es importante que esa información quede en el proceso. Si no me interesa a mí saberlo, pues, ¿por qué tendría que saberlo? ¿Bien? Cumplimiento del presupuesto. Entonces yo tengo un presupuesto por cumplir en el periodo, pero no lo cumplí. Entonces me voy a la cafetería y le digo a mi compañero, ay, no, imagínate que me dieron 50 millones de pesos para gestionar este mes, pero no gestioné sino el 70%. ¿Qué le interesa al auxiliar de mercadeo? Saber que yo, del área de logística, no cumplí con mi proceso. ¿Bien? Ok, gestión del conocimiento. ¿Qué es gestión del conocimiento? Trabajó una persona conmigo 20 años en la empresa. Le salió un trabajo mejor y se fue. 20 años de trabajo en la empresa, conocimiento de 20 años de los procesos, no se documentó lo que él hacía, cómo lo hacía, y empieza de nuevo otra persona de cero con ese proceso. Debemos gestionar esa información, debemos documentarla, guardar esa memoria, esa trazabilidad de esa información, de ese conocimiento que esa persona ha logrado adquirir durante el tiempo. Entonces, no esperar a que esa persona se vaya y se retire para volver a empezar de cero. Hasta aquí vamos entendiendo. ¿Me confirma, por favor? Señora. Ok, perfecto, muy bien. Y el proceso final, que no gusta mucho, pero que es importante saber qué información puede llegar a manejarse en la liquidación de una empresa, y es cuando se cesan los procesos organizacionales, conocer cómo quedaron los estados financieros, qué es el balance general y el PIG, información de la liquidación de la sociedad, ese documento complicado que es cómo es que se hace la repartición si hay una junta de socios, reporte final de indicadores del último periodo, cómo les fue a los procesos, obviamente con un proceso de decaimiento, índice de endeudamiento, qué tantos pasivos quedó la empresa,
incumplimiento de aspectos legales y reglamentarios. Claramente, cuando una empresa hay una liquidación es porque hubo un incumplimiento, varios legales o reglamentarios o los dos. Y posiblemente compromisos que no se cumplieron con clientes, también deben ahí en quejas. ¿Y qué compromisos yo pacté con los clientes? Por ejemplo, si yo soy una empresa de carros, pues hasta cuántos años voy a generar o producir esas piezas para ese carro, lo que por ejemplo pasa con la empresa Suzuki. La empresa Suzuki ya no está produciendo vehículos, pero pactó con los clientes que máximo va a producir 3 años sus piezas para sus vehículos. Bien, si necesitaran ese tipo de clientes piezas, pues los van a tener 3 años. Bien, entonces esta información son los tipos de información que manejamos nosotros en las empresas internamente y externamente en la empresa. Veamos entonces cuáles son los tipos de información en una compañía de acuerdo a la clasificación de Porret en el 2010. Entonces, hay 3 tipos de información: información descendente, ascendente e información horizontal. ¿Cuál es la información descendente? Ustedes ven aquí en la presentación un organigrama. Entonces, a través del organigrama vemos cómo opera la empresa, desde la gerencia hasta la parte baja del organigrama, que serían los trabajadores de menor rango. Bien, entonces, la información descendente es cuando el gerente emite un comunicado, una política, un procedimiento, y necesita que desde su gerencia la repliquen, de ahí hacia abajo a la parte baja del organigrama. Esa información, cuando se baja desde la gerencia hasta la parte inferior del organigrama, se llama información descendente, que es información compartida de gerencia hacia subordinados. ¿Cuál sería la información ascendente? Es aquella que se comparte de abajo de la base del organigrama, es decir, de los trabajadores de menor rango, desde abajo de los trabajadores hacia la gerencia. ¿Bien? Ok. ¿Y cuál es la información horizontal? Es la que yo comparto con mis compañeros de mi misma línea organizacional. Yo soy la jefe de logística y yo comparto información con el jefe de compras, con el jefe de talento humano, etcétera, etcétera. O con el auxiliar de bodega 1, auxiliar de bodega 2, auxiliar de bodega 3, si estamos en el mismo nivel organizacional, en el mismo rango. ¿Es claro la diferenciación entre los 3 tipos de información, de flujo de información? ¿Me confirman? Si son tan amables. Profe. Ok. Señor. No entendí casi. Ok. La información descendente, entonces, por ejemplo, la gerencia emite una política para el manejo de datos personales en la empresa. Esta gerencia debe informarlo a sus subordinados, que serían la primera línea que sigue, que serían los jefes de proceso. Los jefes de proceso, a su vez, deberán informar esto a sus subordinados. Por ejemplo, aquí, Departamento de Presupuestos, Contabilidad y demás. Estos, a su vez, deberán informar los auxiliares y demás, para que todo el mundo conozca esa política. Entonces, la información va desde la cúspide de la pirámide o de la organización, el jefe, la cabeza mayor de la empresa, hacia abajo. Se lleva la información hacia abajo, ya sean políticas, sean procedimientos, sean comunicados en general. Eso es información descendente. ¿Qué información puede ser la ascendente? Es cuando yo soy subordinado, yo soy el auxiliar de bodega o el auxiliar de inventario y yo necesito decirle al gerente o a mi jefe inmediato algo. Yo veo que es importante que se cambie el proceso porque estamos generando pérdidas o reprocesos. Yo soy el auxiliar de bodega y le digo a mi jefe de logística, ingeniero, es que yo veo que este proceso está regular y que yo considero que, de acuerdo a la experiencia que llevo en la empresa, debería hacerse de tal manera. Entonces, ese jefe de logística puede llevarle la información al gerente y darle la misma información y que el gerente decida si le parece el cambio del proceso o no. Entonces, esa información es ascendente. Y la horizontal es cuando yo soy, por ejemplo, la jefe de logística y yo necesito comunicarle o enviarle un correo electrónico a, por ejemplo, yo soy la jefe de logística, le voy a enviar un correo electrónico al jefe de compras. Entonces le digo, señor jefe de compras, necesito que me haga el favor y me compre 5 montacargas para mi proceso, ya que los que tengo están defectuosos. Bien, esa comunicación o información es información horizontal. ¿Me hago entender ahora sí? Sí, señora, bien claro. Ok,
Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la gestión adecuada de la información en una empresa? ¿Por qué necesitamos comunicarnos y saber cómo es que una organización debe comunicarse o manejar ese flujo de la información? Porque va a disminuir reprocesos. Si yo sé qué información es la que yo debo manejar, a quién se la debo entregar, a través de qué medio se la debo dar, pues yo voy a generar disminución de esos reprocesos, es decir, no hacer de nuevo el proceso, de nuevo la actividad. A veces nos pasa en la empresa que tenemos que hacer 2 veces lo mismo, pero porque no entendimos la primera y la segunda o la tercera la vencida, ¿bien? También me permite tener mejores relaciones con los compañeros, porque si yo entiendo el proceso, lo hago adecuadamente, pues sencillamente no voy a tener inconvenientes de clima organizacional con mi compañero. Mejora el nivel de satisfacción de clientes, claro, si yo sé que a mí me enviaron un correo donde esta mercancía la debía llevar a China y yo la envío a China, pues va a haber una satisfacción de cliente correcta, como está en la meta del proceso. Motiva a generar formas de solución de problemas. Sí, porque si yo manejo por ejemplo, en este caso, como les especifiqué anteriormente, un flujo de información ascendente, es decir, que si el trabajador ve que hay una mejora necesaria en el proceso, la divulga y la sube a su jefe inmediato, pues va a haber una mejora del proceso, que eso es lo que estamos nosotros en gran medida fallando en las empresas. Sabemos que hay que mejorar el proceso, pero nos quedamos callados, cerramos boca y no decimos nada, y todo pasa siempre, los mismos errores, todo pasa igual, y las mismas quejas, y todo igualito. Optimiza los recursos y tiempos de futuras estrategias a seguir. Claro, el tiempo es un recurso muy importante en la organización, entre otros el personal, el tiempo del personal y demás. Ok. Redes de información. Existen 2 tipos de redes de información para manejar la información. Una red que se llama red centralizada y otra red que se llama red descentralizada. Digamos que la diferenciación entre una y otra es grande y notable, pero las 2 redes de información las manejan muchas empresas. La recomendación es que manejen una red de información descentralizada. ¿Por qué no la centralizada? Porque cuando usted le asigna solamente la responsabilidad del manejo de la información, por ejemplo, usted, jefe del proceso de logística, el gerente le entrega a usted todos los procesos para que gestione los procesos y la documentación de logística, y solamente usted se la entrega a unas personas y no todo el mundo conoce cómo se hace el proceso de logística, va a haber un problema. Eso sería que la información está centralizada solamente en el líder del proceso. Nadie más la conoce, excepto que sea estrictamente necesario por el jefe inmediato, por el líder del proceso, en este caso logística. Entonces, en este caso no habría ningún empoderamiento del grupo de trabajo de logística, ya que toda la responsabilidad recae solamente en el líder del proceso. Posiblemente también haya insatisfacción de los trabajadores, no ven ningún plan de carrera y demás, y se pueden ir. ¿Cuál sería la red de información descentralizada? Es aquella donde existe realmente un empoderamiento del grupo de trabajo de ese proceso, ya que el grupo responde por la gestión de la información. Entonces, acá vemos las ventajas o los pros. En la red descentralizada, el nivel de errores es menor que en la centralizada, que el nivel de error es mayor. La información que se comparte en una red de información descentralizada está al alcance de todos. Por ejemplo, vemos nosotros que en intranet vemos que está todos los manuales de operación, las guías de trabajo, los instructivos de trabajo, los protocolos, los procedimientos y demás, todo al alcance de todos, ¿bien? De consulta abierta para los trabajadores. Y cuando se trabaja en equipo, porque en los procesos tenemos un grupo de trabajo, no es uno el que ejecuta todo el proceso, tenemos varios trabajadores, entonces este grupo de trabajo va a tener mayor dinamismo, independencia, porque no va a depender solamente de que alguien le diga qué hacer. Va a ser más eficacia, la resolución de los conflictos del proceso va a ser mejor porque va a haber una aportación de todas las personas del grupo de trabajo y una cabeza no piensa igual que un grupo de trabajo. Bien, entonces es muy importante que tengan en cuenta esta información. Entonces, existen 2 tipos de redes para el manejo de la información. Es más conveniente la descentralizada, de modo que se logre dar solución a los problemas de forma cooperativa o colaborativa y no individual, como lo vemos en la red de información centralizada. ¿Bien? ¿Qué recomendaciones o tips les doy para el manejo de la información? Nunca, pero nunca maneje información verbal. Lo que no se escribe no se controla. Usted le puede decir o dar una orden a un trabajador,
pero es la palabra suya contra la de él en caso tal se ejecute inadecuadamente el proceso. ¿Bien? Sea claro, veraz, oportuno, adecuado y concreto cuando suministre información. Si hay dudas, repita el mensaje. Haga chequeo cruzado como en la parte aeronáutica. Usted escuchó A. ¿Qué escuchó? A. Concatene o verifique que la información que usted transmitió es realmente la que él recibió. Entonces, por ejemplo, preguntas como, ¿me entendió? ¿Me confirma que escuchó? Etcétera. Consulte o siga los protocolos de comunicación establecidos en la empresa. Es decir, qué tipo de información usted puede realmente divulgar o qué tipo de información debe divulgarse por el proceso de comunicaciones, si la empresa tiene un departamento, un proceso de comunicaciones, o usted como líder de proceso o como trabajador, qué información puede divulgar y qué no puede divulgar, o quién la deberá divulgar. Importante tener esa jerarquía de la divulgación de la información. Defina quién es o quién será la única persona encargada de manejar la información y la comunicación. ¿Qué información es prioritaria? ¿Qué información es de custodia? ¿Qué información es de dominio público en general? Ok. Esta tabla que estamos viendo es una herramienta que les estoy entregando que puede ser mucho mejor de lo que están viendo, pero que es una base importante para ustedes. Y es cómo identificar el tipo de responsabilidad de los procesos en el manejo de la información. Entonces yo tengo una tabla como esta en donde yo tengo toda la lista de mis procesos organizacionales y puedo catalogar toda la información que manejan los procesos entre información confidencial, información no confidencial o de dominio público, o información sensible como datos personales, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estoy, inventariando en información. Por ejemplo, en el área de logística, una información confidencial. Por ejemplo, tenemos la base de datos de clientes, información de importaciones, cantidad de exportaciones, costos de transporte. Información no confidencial, por ejemplo, productos y servicios prestados a nombre del cliente, relación de rutas de transporte. Información sensible, datos de contacto de clientes, valor de importaciones y exportaciones, impuestos y demás. Esto es importante que lo tengan presente. ¿Bien? Este es un regalito que les traigo hoy, y es que si ustedes están encargados de la gestión de la información en el proceso de logística, es importante que tengan que agregar en los contratos de trabajo este parágrafo. En los contratos de trabajo tengan en cuenta incorporar la siguiente cláusula en el ítem de responsabilidad del cargo. Por favor, le toman fotos, no lo voy a leer. ¿Bien? Entonces, les agradezco a cada líder de ficha, si están, si no, me confirman si no están, para delegar a alguien que me suban esta fotico al grupo. Instructora, ya le tomé foto, profe. Sí, de la 82, ¿quién me va a colaborar? De la 2104782. ¿Wilson? Yo la tomé, profe. Yo la comparto. Ah, perfecto, Denis, te agradezco. ¿Y de la 83, quién me colabora? Instructora, Ya le yo tomé estoy foto. presente, ya se la... Ok, perfecto. Ah, Henry, mil gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, otra información por la que estamos pecando es información no profesional, en donde realmente se desconocen muchas personas y es el chisme. Hasta el padre ha hablado del tema, el papa ha hablado del tema, y es que el chisme afecta en todo sentido, a nivel personal y a nivel laboral. Por favor, eviten el manejo del chisme en las empresas. Vemos que no solamente las mujeres hacemos esto, sino los hombres también. Entonces, el chisme es un proceso de comunicación errado que se maneja en las organizaciones. Por eso es que ustedes ven que cuando ustedes hacen la actividad del teléfono roto, se dan cuenta del problema tan grande que se presenta, de que no estamos divulgando la información como es y se distorsiona durante toda la cadena de la información que se está replicando. Entonces, por favor, omitan este tipo de comunicación en las organizaciones. Herramientas para la comunicación empresarial. Tenemos un abanico grande de herramientas. Hoy, con esto que está pasando por la pandemia, han surgido otras más, pero estas son las que más se han usado para el manejo de la información, el flujo de la información en las organizaciones. Por ejemplo, el correo electrónico en Outlook, apps empresariales que han surgido
para la gestión de clientes, para la gestión de los procesos misionales, pedidos, envíos y demás. G Suite tenemos y todos sus programas relacionados. Facebook también lo están usando como empresa, Skype, WhatsApp, Instagram, Messenger, Intranet, Google Meet, como lo estamos haciendo ahora, Microsoft Teams, entre otros. Entonces, ustedes tienen aquí una gran opción para la gestión de la información empresarial. Este tema que vamos a ver es importantísimo porque ustedes en estas evidencias que voy a explicar ahora más adelante, evidencia 1 y 2, en la 1 van a desarrollar una caracterización de un proceso logístico. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta la información que voy a explicar porque van a tener que determinar los recursos de ese proceso logístico. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los recursos empresariales u organizacionales? Son activos que la empresa dispone para llevar a cabo su actividad económica. Una empresa puede existir sin recursos, les pregunto. ¿Puede existir sin recursos humanos? No, No, señora. ¿cierto? ¿Sin platica? ¿Sin máquina, sin un computador? ¿Bien? No. Entonces sí tenemos que identificar, porque a veces en algunos procesos requerimos más recursos que en otros. Entonces, ¿qué tipo de recursos tenemos? Recursos humanos, capital humano. Personas que trabajan en una organización que generan un conocimiento y sus habilidades. Entonces, también tenemos recursos materiales, que son los bienes que son tangibles o se pueden palpar, que una organización dispone, como por ejemplo los inmuebles, el mobiliario, las maquinarias, los insumos, entre otros. ¿Bien? Tenemos también los recursos financieros, entonces acá tenemos el dinero, los depósitos, los cheques, los préstamos, los presupuestos, entre otros. Recursos intangibles, miren que acá vimos los temas que ya vimos, que son la propiedad intelectual y los activos intelectuales. Entonces, ¿qué son? Propiedad intelectual, el valor de la marca, por ejemplo, la marca Ramos, la marca Alpina, esa marca tiene un nombre, tiene una credibilidad y tiene un valor. ¿Bien? Yo no puedo, porque se me ocurrió abrir un Ramo 2 o un Alpina 2. No, eso ya es una marca, está patentada y tiene unos derechos de autor. ¿Bien? ¿Alguien podría explicarme la diferencia entre un mapa de proceso, que ya lo vimos en sesiones anteriores, y una caracterización de proceso? 5 puntos para la evidencia 1. Ya no puede participar ni Denis ni Wilson en esta respuesta. Los escucho. ¿Se me durmieron? ¿Están aún ahí? Profe. Sí, Héctor. Harold. Harold, perdón. Harold, te escuchamos. Pues a lo que yo tengo en mente, ¿no? Mapa de proceso es como un paso a paso de cómo se hace el procedimiento de cada proceso, ¿no? O sea, demostrando ahí que, digamos, comienza con el proveedor, después va con sí, dando como ejemplos de cada paso. Y la caracterización es la explicación de cada proceso, ¿no? ¿O estoy mal? Muy bien, sí, perfecto, muy bien. El mapa de procesos es lo mismo que un organigrama, pero visto no por departamentos, sino por procesos. Entonces vemos toda la empresa cómo opera, cuáles son sus procesos organizacionales, cuáles son, lo vemos acá, sus procesos estratégicos, cuáles son sus procesos misionales, cuáles son sus procesos de soporte, y que todos estos trabajan por un bien común para lograr una satisfacción de un cliente. Eso es un mapa de procesos. Entonces, como en anteriores sesiones, yo les expliqué que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que para poder generar esas actividades requieren unas entradas, que ya sea información de un proceso anterior. Por ejemplo, si yo soy logística, requiero información del proceso de compras, pues necesito esa entrada para poder hacer mi proceso o ejecutar mi proceso. Y de este proceso de logística genero un resultado de la transformación de mis actividades y qué resultado puede generarse un proceso de logística si no es la entrega del producto al cliente o consumidor final. Entonces, vemos varios tipos de mapas de procesos
en este momento en la pantalla. Este es un mapa de procesos de una empresa de transporte. Entonces vemos qué tipo de procesos. Un mapa de procesos tiene varios tipos de procesos. Procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. 3 tipos de procesos que se deben organizar en ese mapa de procesos. Entonces, estratégicos, ¿como cuáles? Como proceso de direccionamiento estratégico, como proceso de sistema integrado de gestión. Misionales, ¿qué puede ser? Procesos de gestión comercial, procesos de prestación de servicio, que se puede llamar transporte especial de pasajeros y carga para esta empresa. Procesos de apoyo, como cuáles se requieren para poder ejecutar esos procesos misionales. Recursos humanos, gestión administrativa, recursos financieros, vinculación, que puede ser de personal o de proveedores. Para todo esto, lograr que una satisfacción de unas partes interesadas. Este mapa de procesos es de una empresa, Invertrascol. Vemos entonces, como lo vimos en los anteriores, tipos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo. Si se dan cuenta que ya este mapa es como más decorado, digámoslo así, de acuerdo a lo que la empresa hace. Entonces, por ejemplo, vemos mapas de procesos de una escuela y vemos un bus de fondo, o esto vemos una carretera porque es una empresa de transporte, y etcétera. Entonces, también la presentación de la información explica cuál es la misión de la empresa. Entonces, que nos quede hoy que los mapas de proceso tienen 3 tipos de procesos. Procesos estratégicos, que son los que son relacionados con o que los ejecutan la dirección de la empresa o la alta dirección de la empresa. Tenemos procesos misionales, que son los procesos, la razón de ser de la empresa o la misión de la empresa, son los procesos que van ahí, misionales. ¿Para qué es que está la empresa? La empresa es una empresa de transporte, pues está la logística de infraestructura, la logística de transporte, distribución, almacenamiento, etcétera, suministros y demás. Apoyo. Entonces, ¿qué necesito yo para que esos procesos se me puedan dar? Entonces, necesito gente, necesito plata, necesito gestión administrativa, necesito de pronto gestión comercial y compras, por ejemplo. ¿Bien? Vemos otro. Ustedes deben tener en su empresa mapas de procesos ya, solo es para que los identifiquen y cuando se entregue la evidencia ya sepan cuál es y tal cual me entreguen esto que les estoy pidiendo porque me están entregando otra cosa que no es. Entonces vemos también acá este mapa de procesos de otra empresa. Son ejemplos de lo que estoy mostrando para que tengan una referencia y una orientación. Proceso estratégico, vemos, por ejemplo, solamente tienen un proceso que se llama proceso gerencial. Vemos el proceso misional, que tiene gestión logística, el proceso también de gestión de seguridad, y un proceso de apoyo, que en él están los procesos de gestión administrativa, financiera y de tecnologías de la información y comunicación. Vemos en este mapa de procesos de otra empresa, un consorcio, también están los procesos de dirección, que también son llamados procesos estratégicos, que solamente le cambiamos el nombre, pero que es lo mismo. Tenemos unos procesos misionales, que también se pueden llamar de operación o procesos de prestación del servicio, y este sí es llamado tal cual como lo hemos venido hablando, procesos de apoyo. Y dentro de él, estos, ¿bien? Todos enfocados a la satisfacción del cliente. Acá tenemos otro proceso. Cada uno de estos procesos organizacionales tiene sus procedimientos para garantizar que siempre las actividades se ejecuten de la misma manera. Ok. Esos procesos se realizan mediante caracterizaciones de proceso. Es decir, para poder yo saber cómo es que se hace, por ejemplo, la gestión logística. Voy a coger solamente este proceso misional de esta empresa. Para poder yo saber cómo es que la empresa realiza o ejecuta la gestión logística, yo debo hacer una caracterización de ese proceso. Es decir, yo debo hacer una caracterización para cada proceso. Una caracterización para el proceso de gestión gerencial, una caracterización para el proceso de gestión logística, una caracterización del proceso para el proceso de gestión de seguridad, otra caracterización para el proceso de gestión administrativa, etc. Es decir, les pregunto, ¿cuántas caracterizaciones, si yo soy la empresa NAPA y veo que tengo este mapa de procesos en mi empresa, debería yo hacer o debería tener la empresa caracterizados? ¿Cuántas caracterizaciones de proceso debería tener la empresa NAPA? Alguien que me diga. 6 caracterizaciones, instructora. Exactamente. Entonces, si ustedes ven el mapa de procesos en su empresa, cuenten cuántos procesos tiene la empresa y saben cuántas caracterizaciones debe haber.
En la evidencia 1 van a realizar una caracterización solamente, una. Y si la empresa la tiene, pues genial, pero van a verificar que la información que les voy a pedir de esa caracterización esté completa. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta esto, de dónde surgen las caracterizaciones del proceso, vamos a ver una caracterización del proceso. Entonces, ¿qué es una caracterización? Una caracterización permite identificar los elementos esenciales para llevar a cabo el proceso y la definición de las principales características del proceso para facilitar su entendimiento, su gestión y el control de las interacciones. Es decir, yo en la caracterización puedo saber qué necesito de entrada para operar el proceso, qué actividades se hacen dentro de ese proceso de gestión logística, por ejemplo, o de otro proceso, y qué resultado del proceso voy a obtener luego de hacer esas actividades. ¿Bien? Entonces, esto que ustedes están viendo es una proforma o un formato de cómo se presenta una caracterización del proceso. Entonces, ¿qué debe tener una caracterización del proceso? Debe tener, obviamente, primero, ¿cuál es el nombre del proceso que estoy caracterizando? Entonces, el nombre del proceso de compras, proceso de talento humano, proceso de gestión gerencial, proceso de gestión logística, proceso de abastecimiento, proceso de inventarios, proceso de compras, el proceso que sea. Debo definir el nombre del proceso. Responsable del proceso, yo debo definir quién es o qué cargo es el responsable de que ese proceso se cumpla. Debe haber una cabeza de todo el proceso. Un objetivo del proceso. ¿Para qué es que existe ese proceso? ¿Por qué es que existe el proceso de gestión logística en la empresa? ¿Para qué? ¿Está de adorno? No, no está de adorno. Es un proceso que tiene un fin, una misión. Ahí es donde va ese objetivo. Y ese objetivo debe ir redactado en verbo en infinitivo. Por ejemplo, el objetivo del proceso es lograr o entregar productos de acuerdo a los tiempos pactados con los clientes. Sería, por ejemplo, un objetivo del proceso de gestión logística. ¿Bien? ¿Qué más debe tener una caracterización? Debo definir qué entrada requiere el proceso. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso de compras, ¿qué entrada debe tener el proceso? Pues yo necesito una entrada al proceso de compras donde me van a entregar insumos o me van a entregar la materia prima, ¿cierto? O me van a entregar materiales o me van a entregar personal para poder operar mi proceso. Esas entradas se transforman. Entonces, ¿qué actividades se hacen en un proceso de gestión logística de manera ordenada? Alguien que me diga, ¿qué se hace en un proceso de gestión logística? Primero, ¿qué se haría? ¿Están ahí? ¿Se me perdieron? Sí, señora. Ok. ¿Qué se hace en un proceso de gestión logística? Primero, lo que se hace es determinar, obviamente, el nivel de demanda. Luego, ¿qué más se haría? Y no todas las empresas hacen lo mismo, porque puede que estas actividades que voy a nombrar las hagan otros procesos. Por eso es que no se hace un copia y pegue en caracterizaciones de proceso, porque todas las personas tienen su criterio para operar sus procesos. Entonces, ¿qué más? ¿Alguien desea hablar? Gracias por avisarme del partido. Muchísimas gracias. No puedo cortar la clase por ahora, voy a seguir. ¿Qué más actividades se hacen? Se puede definir también el abastecimiento. ¿Quién va a hacer el abastecimiento? ¿Qué requiero? ¿Cómo va a ser el transporte de la mercancía? Etcétera, etcétera. Esas actividades se hacen en el proceso de gestión logística. Y hay una salida. La salida del proceso es la entrega del producto de acuerdo a las especificaciones pactadas con el cliente al consumidor final. Esa sería la satisfacción del cliente, como lo vimos en el proceso. Ese es el proceso. Bueno, yo necesito también para ese proceso saber cuáles son esos riesgos asociados a ese proceso. ¿Qué son riesgos? Los riesgos es todo aquello que me puede llegar a implicar o a afectar la consecución del objetivo del proceso. Para que yo le entregue ese producto al cliente de manera satisfactoria, ese cliente yo debo saber qué puede llegar a pasarle, ¿cierto? Entonces, que la mercancía se dañe durante el transcurso antes de que le llegue al cliente, que se parta o que se pierda, es un riesgo, ¿cierto? También, ¿qué otro riesgo puede haber en el proceso de gestión logística? Que se pierda la información del cliente o que la información que yo relacioné del cliente en la orden haya sido errada. Es un error que yo tengo al momento de ingresar la información en el sistema, por distracción, por ejemplo, del trabajador.
Debo definir los recursos. Ya vimos qué son los recursos. Entonces yo defino qué recursos requiero para la operación adecuada de ese proceso. Documentos. ¿Qué documentos se requieren para que las personas hagan adecuadamente el proceso? Entonces puede haber en este proceso un procedimiento para la gestión de los inventarios, un procedimiento para la gestión de las rutas de transporte, entre otros. O qué registros también requiero. Entonces, por ejemplo, un registro de transporte, registro de ingreso de camiones al CEDI, por ejemplo. ¿Qué requisitos requiero cumplir? Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar qué requisitos. Ustedes ya en la sesión anterior vieron unos requisitos legales y reglamentarios, ¿verdad? Entonces, muchos de esos requisitos les van a servir para esta caracterización. ¿Qué necesitan ustedes cumplir para poder operar ese proceso? Cumplir con requisitos, por ejemplo, de sanidad, requisitos de inocuidad alimentaria, si la empresa, por ejemplo, Alpina, necesitan cumplir con la manipulación adecuada de alimentos, entre otros. Indicadores. ¿Cómo van a medir el indicador para que realmente ese objetivo del proceso se cumpla? ¿Qué indicadores para medir ese proceso? Y los controles son el seguimiento que le hace el jefe inmediato al proceso. Entonces, yo puedo hacer ese seguimiento a través de auditorías internas no avisadas o avisadas, a través de videovigilancia, puede ser a través de observación directa, entre otros. ¿Me he hecho entender? ¿Hay preguntas al respecto de caracterización de proceso? Instructora, yo me Señor. acuerdo que en una evidencia anterior nosotros hicimos una caracterización. Sería algo Ok. así, pero ya pero ya más aterrizado extenso, y de acuerdo a lo que expliqué, exactamente, más completo sería la mejor palabra. ¿Bien? Y solamente van a tener opción de 3 procesos que ya más adelante les voy a decir en la explicación de la evidencia. Solamente 3 procesos pueden llegar a caracterizar. Que si ya lo hicieron con la anterior evidencia, pues lo complementan con los requisitos que requiero que cumplan para la entrega de la caracterización. Deben tener estos campos que les expliqué y ya más adelante les voy a decir qué son, cuáles son los campos, que son los mismos que estamos viendo ahorita, pero solamente les puse los números. Bien, Henry. Ok, instructora, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, en conclusión, a cada proceso contemplado en el mapa de procesos, descripción de todos los procesos organizacionales, que eso es el mapa de procesos, se le debe diseñar una caracterización de proceso, que la caracterización de proceso es la descripción del cómo se ejecuta un proceso. ¿Hasta aquí tenemos clara la diferencia entre mapa de proceso y caracterización de proceso? Sí, señora. ¿Es claro? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos con la explicación de la evidencia 1 y 2. Evidencia 1, llamada presentación, caracterización de la empresa. Esta evidencia la pueden entregar ustedes de manera individual o de manera grupal. Deciden ustedes cuál va a ser la forma de presentación. Pero sí o sí, por favor, tener en cuenta la entrega debe tener lo siguiente. La portada donde definen quiénes son las personas que desarrollaron la evidencia, la respuesta a los puntos A, B y C, D y E, y en el punto D está el desarrollo del mapa de procesos, me van a entregar mapa de procesos en el punto D, y en el punto E me van a entregar la caracterización de uno de los 3 procesos que ya más adelante les voy a indicar. Deben, aparte de esto, dar conclusiones y relacionar la bibliografía donde ustedes consultaron. ¿Bien? Ya está disponible en plataforma la actividad de aprendizaje número 7, ya tienen ustedes acceso a ella para que puedan acceder. El material que deben tener en cuenta para lectura de esta evidencia es el material de estudio, que ya ustedes deben tener acceso al material de estudio SENA, y el material complementario en especial, el material 3 y el material 9. Material 3, estructura del sistema logístico, y el material 9, tipos de negocio. La evidencia 1, presentación, caracterización de la empresa, debe tener lo siguiente, y es muy importante, voy a hacer la acotación de esta evidencia, y es que la evidencia está estructurada en la guía y en la explicación de la evidencia de manera incompleta, porque la evidencia se llama presentación de caracterización de la empresa, y hasta el punto D solo pide el mapa de procesos y no pide la caracterización, es decir, no se cumple con el objetivo de la evidencia. Por esta razón está el punto D y es obligatorio la entrega de la caracterización. Entonces, para aquellos que no les gusta mucho participar de las sesiones y me entreguen incompleto, pues no aprueban la evidencia, porque no van a cumplir con el punto D si es que no escucharon la grabación de la sesión. Bien, entonces, eso sí deseaba decirles, por favor, que tengan mucha precaución, y es que los 5 puntos deben cumplirse para poder cumplir con
con la evidencia. Bien, entonces, el primer punto de la evidencia dice lo siguiente. Inicialmente realice consultas en la web u otro medio de su preferencia acerca de la organización estratégica y su relación con la gestión logística. Entonces, en este punto lo que queremos que usted responda es a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la organización estratégica y la gestión logística? Bien, esta es la pregunta que queremos que responda para el punto A. Y por favor, a Henry, el líder de la ficha 83, y el 82, que creo que no está Camila, Wilson, colabórame con un pantallazo para que subas esta foto en el grupo, ¿vale? Les agradezco, por favor, mientras que explico. Bien, gracias. Punto B. Ya la tengo, doctora. Te agradezco, Henry. Seleccione punto B. Punto B. Seleccione una empresa relacionada con el sector logístico. Puede usar la información que usted con la que ya ha trabajado de evidencias anteriores, y realice una descripción breve de esta, el tipo de negocio y de organización estratégica. Entonces, en este punto B, la explicación exhaustiva dice, de evidencias entregadas anteriormente, copie y pegue la siguiente información. Descripción breve de la empresa, razón social, productos y servicios prestados. En materia de tipo de negocio, va a responder usted qué tipo de empresa es, si es privada, pública o del sector económico, es pequeña, es mediana, es una gran empresa, etc. En organización estratégica o planeación estratégica, eso ustedes ya lo tienen, ustedes ya tienen la planeación estratégica de la empresa, trabajen sobre esa misma empresa donde ustedes ya hicieron esa planeación estratégica. Bien, es mi recomendación. Punto C, presenta a través de un organigrama las áreas o dependencias de la empresa, indicando el respectivo flujo de información y los recursos tecnológicos empleados para su manejo. Recuerden que cuando les expliqué el flujo de información lo expliqué a través de un organigrama. Ok, entonces van a coger ustedes o van a tomar ustedes el organigrama de la empresa y van a explicar cómo es el flujo de la información interna y externa y qué recursos tecnológicos se emplean para el manejo o gestión de la información por cada una de las dependencias o procesos. Entonces, pueden ustedes tomar en este sentido, pueden hacer sencillamente un párrafo o una tabla donde usted diga que, por ejemplo, en el organigrama está el proceso de logística. El proceso de logística, en otra columna dice, ¿qué recursos tecnológicos maneja? Software, XYZ, programa de CMAP Tools, o el software SAP, o digamos, el sistema que ustedes manejan para la gestión de la información. O Microsoft Office, puede ser, ¿sí? Puede ser que usen solamente PowerPoint, Word y Excel. Bien, entonces lo que quiero es que hagan ustedes un inventario de las herramientas tecnológicas que ustedes usan por proceso y cómo es que manejan esa información, si es ascendente, si es descendente, cómo es la información horizontal, que ustedes manejan el flujo de información horizontal, que ya les expliqué. Bien, entonces eso es el punto C. Punto D. Luego, identifique cada uno de los procesos desarrollados por área y elabore un mapa de procesos con esta información. Finalmente, consolide todo lo anterior en la presentación. Van a hacer esto en una presentación en PowerPoint. ¿Bien? Acá, se me olvidó decirles eso. Esta evidencia es en PowerPoint. Muy bien. Punto D. Partiendo del organigrama que desarrollaron para el punto C de esta evidencia, van a diseñar el mapa de procesos de la empresa. Ya saben ustedes que es un mapa de procesos y muchos de ustedes ya tienen el mapa de procesos que les califica en evidencias anteriores, pero si lo hicieron mal, tengan en cuenta que lo deben hacer tal cual como lo expliqué hoy. Debe tener los procesos estratégicos, los procesos misionales o de prestación de servicios, es una empresa de servicios, y los procesos de apoyo. Esos tres tipos de proceso debe tener su mapa de proceso para que quede correcto el desarrollo del punto D. Bien. Punto E o punto 5, punto adicional, que no está en la guía. ¿Qué es lo que debemos hacer? La caracterización del proceso. ¿Y de qué proceso? De cualquiera de los tres procesos, ya sea de aprovisionamiento, de distribución o de inventarios. Ustedes escogen si hacen la caracterización para el proceso de aprovisionamiento
o si hace una caracterización para el proceso de distribución, o si hace una caracterización para el proceso de inventarios. Pero tengan en cuenta que, que del mapa de procesos sale la caracterización, y que si usted me entrega en el mapa de procesos, en los procesos misionales, el proceso que usted va a trabajar es distribución, y no esté el proceso de distribución en el mapa de procesos, pero sí lo está caracterizando, es incongruente. Bien, debe estar el proceso de aprovisionamiento, el proceso de distribución y el proceso de inventarios dentro del mapa de procesos como proceso misional de la empresa de transporte o de la empresa logística que ustedes escojan para el desarrollo de esta evidencia. Me he hecho entender para el desarrollo de la evidencia adecuado, de la evidencia 1, presentación de la caracterización de la empresa. Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, Lina. ¿Cómo estás? Alejandro, Bien, te escucho. Sí, dos inquietudes. En el punto C, cuando hablamos que a través del organigrama, sabemos pues que el organigrama de una empresa puede tener varios procesos, múltiples procesos. Sí. Entonces, cuando hablamos de hacer el flujo de la información, ¿es sobre todo lo que tenga el organigrama o cogemos solo el proceso de logística? Primera, pues, ahí para que me aclares un poquito. Esto que estamos viendo es lo que quiero. Quiero que me muestren por colores cómo es el flujo de la información en la empresa. Solo marcar, ¿no? Sí, pero el organigrama de ustedes. Solo el organigrama de ustedes. O sea, es para que tengan la... Se coge el organigrama y se le hace las líneas de información y ya. Sí, señor. Y me escriben con cuál color corresponde a descendente, ascendente y horizontal. Ah, bueno. Y no hay que especificar cómo es la forma de comunicarse. O ya a nivel general. Acuérdense que deben definir el tipo de herramienta tecnológica. Ahí. No solamente es poner las líneas de cómo es el flujo de información, sino a través de qué herramienta tecnológica se comunica. A través. Pero general. Sí. Podría hablar general. Sí, pero el nombre del medio o de la herramienta tecnológica. Ah, no, sí. O sea, si es un software, RP, lo que sea, pero sí lo que haremos es como a nivel general del organigrama. ¿Cómo sería el flujo de información? Listo. ¿Y cuál es su segunda pregunta? La segunda es con el punto, con el punto D. Cuando diseñamos el mapa de procesos, bueno, la empresa tiene el mapa de procesos. Por ejemplo, puede tener el proceso logístico es transversal a todos los procesos misionales, generalmente. O sea, ustedes tienen un solo proceso logístico y en ese tienen aprovisionamiento. Es un ejemplo, porque ahí es donde tengo la pregunta. El proceso logístico es un proceso transversal, ¿listo? Y decimos que en el punto E, el último que es obligatorio, yo voy a caracterizar el proceso de compras, que está dentro del proceso de logística. Entonces, o voy a caracterizar el proceso de distribución, que está dentro del proceso de logística. Entonces, ahí estaría mal, sabiendo que yo puedo decir que la empresa tiene, se llama como tal proceso logístico. No. Y es transversal. No. Una cosa es que yo tenga un proceso que se llama gestión logística y otra cosa es que dentro de mi proceso de gestión logística tenga unos subprocesos que se llaman aprovisionamiento, un subproceso que se llama proceso de distribución, un subproceso que se llama proceso de inventarios. Pero son procesos, son subprocesos, y debo definir que el macroproceso se llama gestión logística y que el subproceso de gestión logística es el proceso de aprovisionamiento o el proceso de inventarios, el proceso, etcétera. ¿Bien? Es así, efectivamente, el macroproceso es logística y ahí ya hay unos procesos. Sí, entonces, si lo tiene, para el caso tuyo, ¿no? Para que no se me van a confundir. Sí, señor. Pero entonces ahí en ese caso, si yo... Tendrías que ponerme en el mapa de proceso, tendrías que ponerme gestión logística, y dentro de ellos me pones unos cuadritos que se llamen los subprocesos, el nombre de los subprocesos. Entonces ahí va aprovisionamiento, inventarios... ¿Sí? Porque sí lo debo ver, ya sea como su proceso. Listo, muchas gracias, Lina. Con muchísimo gusto. ¿Más preguntas tenemos de la evidencia 1, por favor, para continuar con la evidencia 2? Profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Wilson? Perdón, Wilson, antes de que me preguntes, por favor, me colaboran tomándole foto a los 15, 14, 13 puntos que debe tener la caracterización que me van a entregar para el punto E. Por favor, los líderes me colaboran tomándole foto y publicando esto en el grupo de WhatsApp. Ahora sí, Wilson, te escuchamos. Ya lo compartí, instructor.
Mil gracias, Henry. Profe, regálame un segundito, tomo la foto. No, tranquilo, Wilson, lo haces ahorita. Yo te espero. ¿Cuál es la pregunta? Profe, gracias. Es que sobre el punto E, o el último punto, ¿Es este? no me quedó un poco claro, porque, por ejemplo, yo tomé una empresa de servicios, ¿sí? Que es en lo que yo trabajo. La empresa de servicios, el proceso logístico prácticamente, o en la empresa mía, lo es todo, porque es lo que mueve, la parte de operaciones mueve todo, toda la empresa en general. Pero de ahí está como la parte de compras, que es aparte, pero nosotros no tenemos un aprovisionamiento, porque nosotros el recurso, pues, lo tenemos, por decirlo así, porque prestamos es un servicio. Sí, pero hay un aprovisionamiento de algo. Ustedes no operan solos. Ustedes necesitan de compra de algo. O sea, sería como los carros, pues, para transportar a la gente, ese es el aprovisionamiento que yo tengo. Materia prima, si es una comercializadora, los productos para poder hacer la reventa. Ok, sí, es que estoy un poco enredado en ese punto, profe. ¿Pero ya te quedó claro? Sí, más o menos, más o menos, profe. La verdad no lo tengo ¿Cuál es completamente. la empresa que tienes? Perdóname. Yo tengo la empresa donde yo trabajo es una empresa que presta servicio de transporte. Servicio de transporte. ¿Ustedes para el transporte requieren qué? ¿Requieren gasolina? ¿Requieren bueno, todo lo que es técnico-mecánica? ¿Requieren personal? ¿Requieren cumplimiento legal y reglamentario? ¿Cómo requieren ustedes? ¿Qué requieren ustedes para operar ese proceso? Un aprovisionamiento, que sería más o menos materia prima, mano de obra. ¿Qué recursos requieren? Lo que pasa es que como nosotros tercerizamos prácticamente los carros, no son de la empresa, sino que se terceriza o se toma el carro pues del propietario y se pone a trabajar. Pero sí tienen una tercerización y ustedes deben gestionarla, deben controlarla, deben evaluar el proveedor, reevaluarlo. Mi aprovisionamiento. Es un aprovisionamiento. Ustedes están, pero lo están tercerizando, pero lo tienen que controlar. Ok, profe, es que ahí era donde estaba como enredado. Sí, señor. Bien. Listo, entonces, profe. esa, con muchísimo gusto, Wilson. Esta caracterización que van a hacer en el punto E debe tener estos 13 puntos, por favor. Estos 13 puntos. Aquí yo les puse algunos ejemplos para que tengan una referencia. Acuérdense que cualquiera de esos 3 procesos pueden escoger. No es el que ustedes quieran. Es cualquiera de estos 3 procesos el que ustedes van a adoptar o a tomar para poder desarrollar esta caracterización. Pueden hacer la caracterización del proceso de aprovisionamiento, o la caracterización del proceso de distribución, o la caracterización del proceso de inventarios. Ustedes tienen en el material de estudio información para hacer caracterización de proceso. En actividades de aprendizaje anteriores he publicado también ejemplos de caracterizaciones de proceso. En internet también tenemos información, o en las empresas ya deben tener la caracterización de proceso. Entonces, a eso voy. Si la empresa ya cuenta con la caracterización, por ejemplo, del proceso de aprovisionamiento, o del proceso de distribución, o del proceso de inventarios, puede hacer uso de esta caracterización, pero siempre y cuando esta cuente con la totalidad de los 13 campos contemplados en el formato de caracterización que les estoy suministrando. Siempre y cuando usted hace un chequeo, coge la caracterización que tiene la empresa, verifica si estos 13 puntos están en ella, y si no, si falta, por ejemplo, la empresa en esa caracterización no tiene identificados los riesgos, pues debe incorporarlos, debe hacerlos o definirlos. Si, por ejemplo, en la caracterización de la empresa no están los recursos del proceso, pues debe hacerlos, debe definirlos. Entonces, eso es lo que les quiero dar a entender. Si, por ejemplo, la empresa no cuenta con la caracterización de alguno de los 3 procesos, deberá realizar la caracterización. ¿Sí? Si la empresa no tiene caracterización de aprovisionamiento o de distribución o inventarios, pues lo debe hacer. Pero si la empresa es pequeña y solo tiene un proceso, se llama proceso de gestión logística, entonces hacen el de gestión logística, pero deben incorporar alguna de esas actividades, ya sea aprovisionamiento o distribución o inventarios. ¿Bien? Acá les paso para que tomen foto también, por favor, los líderes me colaboran tomando foto y publicando en un grupo de WhatsApp estas caracterizaciones que tengan de referencia. Si se dan cuenta, esta caracterización de esta empresa no tenía los requisitos ni los riesgos del proceso y yo se los incorporé.
Bien, entonces para que tengan en cuenta, esa es una referencia, tómenle fotico para que se guíen. ¿Ya me le tomaron fotico? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, ya. Ok. ¿Wilson? Sí, señora, ya le tomé fotos. Perfecto. Esta otra caracterización de un proceso también de referencia, por favor, le toman fotico y la publican en el grupo de WhatsApp. Listo, profe. Ok, miren acá también ustedes ven el tratamiento de datos personales a Big Data que vimos ya. Importante, un documento importante para este proceso, que ya ustedes conocen el tema. Esa es otra parte de la caracterización anterior, que es el proceso como tal, las entradas, las actividades, acá las están organizando de acuerdo al ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, planear, las actividades del hacer, las actividades de verificar y las actividades del actuar, y las salidas del proceso de gestión logística. Esta es la segunda parte de esta caracterización del proceso llamado gestión logística y operaciones. Por favor, le toman fotico y también la publican en el grupo, en la segunda parte de la caracterización. ¿Me confirman, por favor, si ya la tienen? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Bien, gracias. Entonces, esta evidencia, ¿cómo se va a evaluar? Por favor, tengan en cuenta, también por favor le toman fotico y la suben en el grupo. El punto 1 se va a calificar en lo que usted responda en los 5 puntos. O sea, si usted responde los 5 puntos bien, va a obtener el 100% del punto 1 del criterio para evaluar esta evidencia. Si no, va a ser incompleto. Con que uno no esté, es incompleto ya. Punto 2 se da cumplimiento con el punto A, el 3 con el punto B, el 4 y el 5 con el punto C, el 6 con el punto D y el 7 con el punto D y E. El 8 siempre es adicional y es la entrega puntual y a través del enlace establecido en plataforma. ¿Me confirma si ya tomaron foto de esta pantalla, de este slide, por favor? Sí, señora. Perfecto. Vamos con la segunda evidencia, mi final. Evidencia 2, perfil de clientes y proveedores. Esta evidencia es de carácter individual. Vamos a entregar entonces esta evidencia en formato Word solamente. Debe tener portada y vamos a desarrollar estos 5 puntos de esta evidencia, incluyendo las conclusiones y la bibliografía. Evidencia, perfil de clientes y proveedores. Para esta evidencia, el material complementario a leer es el 1 y el 8, llamado diferenciación de clientes y tiempos de respuesta. Esta evidencia la dividí, voy a empezar primero a explicar el punto 1 y 2, ya explicaré los posteriores puntos en las siguientes diapositivas. Entonces, para esta evidencia, tenga en cuenta que debe realizar tablas o formatos que ayuden a administrar la información. O sea, en esta evidencia vamos a conocer cómo es que usted gestiona la información. Vamos a empezar a evaluar. Sin embargo, yo les pasé ya la tabla, pero usted puede incorporar más columnas, pero sí o sí deben usar tablas o herramientas de mostrar la información. No es que me entreguen un párrafo, no es un párrafo, es una herramienta. Entonces, aquí hay una herramienta que es una tabla, pero pueden hacer uso también de otra herramienta diseñada por ustedes. Entonces, el punto 1 y 2 lo van a dar cumplimiento a través del desarrollo de esta tabla 1, llamada identificación o caracterización de perfil de clientes. Primero, en este punto 1 y 2, vamos a identificar o caracterizar el perfil de los clientes y después vamos a caracterizar el perfil de los proveedores. Entonces, empecemos con el perfil de los clientes. Punto 1. Inicialmente debe identificar el perfil de clientes de la empresa. Clientes llamados cliente interno o cliente externo. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un cliente interno y externo? Interno adentro y externo afuera, ¿no? Eso en palabras castizas o más desmenuzado, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes serían cliente interno en una empresa? ¿Los internos no serían los mismos empleados, profe? Sí, señora. ¿Y los externos? Pues todos los clientes a los que se les hace llegar el producto o servicio. Exactamente, el consumidor final, exactamente, ese sería el cliente externo. Entonces, acá ya saben ustedes qué es lo que van a poner. El cliente interno sería el trabajador de la empresa y el cliente externo sería el consumidor final, el que adquiere mis productos o mis servicios. Entonces,
Dice que debe identificar el perfil de los clientes de la empresa, cliente interno y externo, y las necesidades a satisfacer de cada uno de ellos, incluir tiempo de respuesta. Entonces, miren que aquí ya les hice la tarea, y es que van a incluir la necesidad de satisfacer de tanto del cliente interno como del cliente externo, en qué tiempo se deberá satisfacer, y cuál va a ser la estrategia desde el punto 2 para que el flujo de la información sea efectiva para lograr una excelente comunicación con el cliente. Entonces, miren lo que dice el punto número 2. Después proponga una alternativa, en mi caso yo lo llamé estrategia, a esa alternativa, de flujo de información que le permita asegurar una buena comunicación con el cliente, tanto interno como externo. Entonces, con esta tabla, usted va a dar respuesta al punto 1 y al punto 2. Hasta aquí vamos bien, continuamos con el punto 3. ¿Me confirman, por favor? Le toman fotico, por favor, los líderes, por favor, Sí, le toman una fotico, me lo consulta, publican. Lina. Señor Alejandro. ¿Aló? Sí. Te escuchamos. Solo vamos a hablar de clientes, no de proveedores. Sí, espera tantico. Solo en el punto 1 y 2 de clientes. Okay. Ya vamos para allá. Vale. Sí, señor. Entonces, en este orden les indico, el cliente interno son los trabajadores de las partes interesadas que estamos viendo acá, el cliente interno son los trabajadores y el cliente externo son los clientes o el consumidor final. Bien, entonces para que tengamos una claridad grande al respecto. Vamos entonces con el punto 3 y el punto 4 de la evidencia 2. Luego de caracterizar el perfil de los clientes, vamos a hacer la caracterización del perfil de los proveedores. Para esto vamos a realizar lo siguiente. Para el punto 3, elabore un listado de elementos llámese productos o servicios, que son de vital importancia para el funcionamiento de la empresa. Entonces, usted va a hacer simplemente una lista, que en este sentido ya les hice la tabla. Entonces, van a diligenciar esta tabla número 2 para cumplir con el punto 3 y 4. Bien, entonces, esta lista la van a hacer a través de esta tabla. Entonces, acá les puse un proceso, le puse 2 procesos, pero van a diligenciar la tabla para mínimo 2 procesos. Acá les puse 2 procesos, ustedes pueden escoger otros 2 procesos, o los mismos u otros. No es camisa de fuerza que escojan estos mismos, pero sí de logística deben escoger mínimo 1, ¿sí? Entonces, hacen una lista de los elementos, ya sea de los productos o de los servicios que requiere el proceso de logística o de los productos y servicios que requiere el proceso de compras para su operación. Ese es el punto 3. El punto 4, de ese listado que usted ya definió de productos y servicios por cada proceso, usted lo que va a definir es, escoja uno y determine las posibles empresas o personas que puedan ser proveedores y haga un listado. Es decir, escoja uno de los 2 procesos. Y va a definir qué empresas proveedoras pueden proveerle, valga la redundancia, esos servicios o esos productos. ¿Bien? Entonces, acá les puse un ejemplo, no es para que me copien tal cual lo que está acá, es para que tengan ustedes la idea de cómo es que lo deben desarrollar. Entonces, voy a escoger de acá el producto de los insumos de aseo. Entonces, para insumos de aseo sé que tengo 3 proveedores posibles, pero me dice el ejercicio que solamente escoja en el punto 5, 2. Entonces, miren, ya explicamos el punto 3 y 4. Ahora el punto 5 lo van a hacer a través de esta tabla. Por favor, le toman foto también a esta, líderes. Y el punto 5 lo van a trabajar sobre esta tabla. Esta tabla no se las entrego, la deben diseñar. ¿Bien? Entonces, es una guía porque se supone que ustedes la deben hacer, sino que no es para que me entreguen otra cosa que no es, sino esta es una información que es muy buena para que sobre esta trabajen, o si tienen una mejor, la pueden trabajar también. ¿Bien? Entonces, de ese producto de aseo, tomé el producto del proceso de logística, ¿sí? Cogí el producto de insumos de aseo, ¿bien? Y de aquí cogí el proveedor Eterna y el proveedor Cacharrería La Paz, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que dice? Escoja 2 posibles proveedores del listado elaborado anterior y determine la posibilidad de elegirlos como proveedores. Es decir, en este punto 5 lo que le está pidiendo es que haga el proceso de selección de proveedores para el producto de insumos de aseo que requiere el proceso logístico. ¿Bien? Recuerde que debe establecer los criterios adecuados para cada uno de los ítems disponibles en este formato. ¿Bien? Entonces, vamos a estudiar la posibilidad
o la viabilidad de contratar, ya sea al proveedor Eterna o al proveedor Cacharrería La Paz. Acá ustedes ven que me dice que debo establecer los criterios adecuados para seleccionar ese proveedor. Criterios adecuados. Puede que a usted no le parezca estos criterios, ya sea tiempo de entrega, precio, forma de pago, o si la empresa es certificada bajo la norma técnica colombiana ISO 9001. Puede que a usted no le parezca esos criterios porque para usted prevalezcan o sean más importantes otros. Los puede cambiar o y ajusta usted su propia tabla, ¿sí? No es camisa de fuerza, pero es una referencia para que hagan la actividad. Entonces, esta parte del formato ya es donde yo hago el proceso de selección. Antes de hacer esta tabla, yo en la realidad debería tener 2 cotizaciones. Esas cotizaciones de los precios y de esos criterios donde yo le pregunto al proveedor que me defina estos criterios, porque yo al proceso de selección ya debo tener esas preguntas respondidas en la cotización de la empresa. Entonces, a mí la empresa Eterna en una cotización me dice cuánto es que ellos me van a dar, cuáles son los precios que me van a ofrecer, cómo es que yo les debo pagar esa mercancía que yo les pida, en cuánto tiempo me van a entregar a mí los productos que yo les genere en orden de compra, y si están o no certificados, me envíen el certificado. Entonces, cuando yo ya tenga esas cotizaciones, entonces yo ya lleno este formato. Y entonces escribo simplemente cuándo es que hago ese proceso de selección, la fecha, cuál es el producto que voy a comprar, entonces sería en este caso el producto insumos de aseo. Y defino aquí los nombres de los proveedores que voy a seleccionar. Entonces pongo los nombres acá. En caso haya un tercero, lo pongo, pero el ejercicio me está diciendo que solamente 2, por eso pongo que no aplica acá. Y acá escribo por cada uno de los 4 criterios que tengo aquí. Acá hay unos criterios. Entonces, en la cotización, el proveedor Eterna decía que me entrega de 1 a 2 días, que está acá. Entonces, para el tiempo de entrega tengo opción que me entrega o inmediato, o de 1 a 2 días, o de 3 a 8 días, o de 9 a 15 días, o de 16 o más días. Y hay un puntaje que yo le asigno de acuerdo a lo que el proveedor me dice. Entonces, en este caso, la cotización de Eterna dice que el tiempo de entrega de ellos, de los productos que yo le compro, va a ser de 1 a 2 días. Entonces, ¿cuánto puntaje le voy a dar? ¿Cuánto? 30. Exactamente, 30 puntos. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. Lo mismo haría yo para evaluar el precio. Entonces, el precio para ese proveedor me dice que el precio es intermedio. Y cuando es intermedio el precio, es porque el precio no es el más bajo ni es el más alto, pero está a término medio. Entonces, para esto le voy a dar una puntuación de 20. Y así lo haría. Cuando yo sumo acumulado 30 más 20 más 10 más 10, ¿me da cuánto? Son 70, profe. 70. Para Eterna le daría una puntuación de 70 puntos. Y para Cacharrería La Paz, ¿cuántos puntos me dan? Habiendo hecho el proceso. 75. Exactamente. Entonces, ¿cuál empresa obtuvo mayor puntaje de las 2? La Paz. Exactamente. Entonces, este sería el proveedor que es el que voy a seleccionar debido a que obtuvo el mayor puntaje bajo los criterios evaluados. Esto es lo que vamos a hacer para el punto número 5. Entonces, recuerde también que en una empresa el proceso de compras es quien hace este proceso de selección de los proveedores. ¿Bien? Pero es importante ustedes que conozcan que este proceso se debe hacer. De aquí tenemos preguntas. ¿Me confirman? ¿Ya subieron la fotico en el grupo de esta diapositiva? Profe. Sí, señora, ya la subí. Señor, ¿cuál es la pregunta? Juan Carlos, del punto 4, es que ahí en lo del asunto de los procesos, ¿debo elegir un proceso o tengo que hacer los 2 procesos? No, de un solo proceso escoges o los productos o los servicios, o de un producto o un servicio. Mira que yo escogí de logística, de solo proceso, escogí un producto y el producto es insumos de aseo y con base en ese hice todo el resto. Sí, profe, pero yo lo que me refiero es solo un proceso. O sea, digamos yo elegí compras, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, de ahí doy los productos o servicios requeridos de compras, que para son compras. 2. Y las posibles empresas que me están entregando esos productos, ¿sí? Sí, que me van a entregar. Acuérdate que es seleccionarlo. No está todavía contratado al proveedor. Es antes de que me provean. Sí, listo. señor.
Entonces hago la tabla y digamos solamente me concentro en compras y lo que hagan y las posibles empresas. Sí, señor. Ah, listo, profe. Sí, señor. Con muchísimo gusto. Ok. El último punto de esta evidencia es el punto número 6. Dice lo siguiente: una vez cuente con la información solicitada en el punto anterior, el punto 5, determine. Va a responder usted a estas 3 preguntas. Primera pregunta del punto 6. ¿Cuál de las 2 personas o empresas proveedoras es confiable como proveedor teniendo en cuenta las políticas de la organización, de su organización? ¿Cuál es más confiable por la cual usted va a irse por ese proveedor? Bien, debe guiarse por los criterios que evaluó. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿qué aspectos considera positivos y qué aspectos considera negativos de cada uno de esos 2 proveedores que analizó? Tercera pregunta: ¿cómo se controlarían esos aspectos negativos de ese proveedor en caso tocara contratarlo? Porque a veces el proveedor que ganó no me puede suministrar por X o Y motivo y tendré que comprarle a ese segundo proveedor. Entonces es importante que en caso tal esa contingencia se dé, ¿cómo es que usted controlaría esos aspectos negativos de ese proveedor para que no se afecten los procesos organizacionales? ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá tenemos? Profe, una pregunta. Señor, La calificación que yo le doy a cada empresa es la que se coloca ahí, o yo le puedo dar una calificación, o sea, los 30 puntos, los 40 puntos, los 10 puntos. Decisión de ustedes, siempre y cuando los criterios que ustedes me evalúen estén bien definidos. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Y que esté bien sumado, ¿no? Porque también a veces pasa que se despapayan en la suma, pero bueno. Entonces, tengan en cuenta, por favor, le toman también fotico a cómo se va a evaluar esta evidencia número 2. Entonces, el primer criterio a evaluar de esta evidencia va a ser, se va a evaluar a través del punto 1 y 2. Acuérdense que esta evidencia tiene 6 puntos. Entonces, el punto 2 da cumplimiento con el primer criterio. El criterio 2 se va a evaluar con la respuesta que dé usted al punto 3. El punto 3 se va a evaluar con la respuesta que dé al punto 4, el punto 4 con el punto 5, y el punto 5, 6 y 7 se va a evaluar con el punto que dé respuesta al punto 6, que está contemplado por 3 preguntas, 6.1, 6.2 y 6.3. El criterio octavo está relacionado, como siempre, al tiempo de entrega de la evidencia y en el medio establecido. Recuerden que esta evidencia es de carácter individual. ¿Tenemos inquietudes, por favor, para finalizar esta sesión? ¿Me confirman, por favor? Por mi parte, no, señora. ¿No? Ok, perfecto. Hasta el Bueno, momento, ¿no? ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, estimados aprendices, a ustedes por la participación de esta sesión. Nos vemos entonces el próximo lunes para la siguiente sesión. Que tengan una feliz noche, un abrazo y los quiero y los llevo a mi corazón. Cuídense mucho. Hasta pronto. Igualmente.